eran otras 3.000 familias del interior del país, ¿no? Que las acompañamos en forma virtual, entonces estamos en contacto permanente a través de las redes, a través de los mails. Yo recibo WhatsApp directos una vez por día de algún padre consultándome algo, y creo que en ese sentido la solidaridad que hay es enorme, y es lo que te sostiene, poder compartir lo que te pasa, poder ante una traba, ante una barrera, poder tener la mirada de otro padre es invalorable. Después vamos a meternos un poquito más en la tarea de la fundación, pero quiero ir a esta noticia, digamos, que hagamos como tema sobre el certificado de discapacidad, algo que los acompaña y las acompaña a ustedes de forma permanente, ¿no? Es como que si fuera como un segundo DNI para las personas con discapacidad, el CUD. Sí, a ver, el CUD es lo que te permite el acceso a los derechos, a garantizar los derechos, ¿no? Entonces, es el paso a los apoyos, el acceso. Vos a través del CUD podés acceder al 100% de las terapias cubiertas a través de la ley 24.901, que es la ley de discapacidad. Obviamente todo eso las familias tienen que atravesar muchos escollos, mucha burocracia para llegar a eso, pero el CUD sería como el primer paso, y es un paso muy duro de dar. A mí, yo me recuerdo ese momento cuando Iván tenía 2 años y medio, cuando habíamos recibido el diagnóstico, y lo tengo grabado a fuego ese momento de ir a la junta evaluadora y decir, bueno, le están poniendo un rótulo a mi hijo, ¿no? Sí. ¿Y qué estoy haciendo yo? Y mucha culpa, mucho enojo de tener que atravesar ese momento, y después la cabeza te dice, bueno, esta es la forma para que Iván pueda acceder a los apoyos que él necesita, y que podamos garantizar esos derechos. Pero te aseguro que, por un lado, todo el papeleo que esto demanda, tenés que pedir evaluaciones médicas, ya de por sí conseguir el turno para conseguir para ir a la junta evaluadora es todo un trámite, o sea que ese turno no te lo dan enseguida, o sea, muchas veces hay demoras de 3-4 meses para conseguirlo. Después, una vez que vos obtenés ese turno, tenés que generar toda una serie de informes, ¿no? Obviamente de los médicos, ya sea neurólogo, neuropediatra, pediatra de cabecera, psiquiatra en el caso que lo hubiera. Todos por su cuenta, todos de manera individual, digamos, a ver a cada uno. Exactamente, todo uno lo tiene que hacer por su cuenta, y después, bueno, obviamente algún informe te puede apoyar, algún informe de alguna terapeuta, si ya lo estás haciendo por tu cuenta, porque vos antes del CUD no tenés las terapias cubiertas. Entonces, llenar todo ese papeleo, todos los informes, ya de por sí es muy burocrático, y el día que llegas a la junta evaluadora es realmente muy angustiante para los padres. Yo me acuerdo ese pasillo con mi marido, sentados con Iván, esperando, y vos no sabés qué es con lo que te vas a encontrar, quién va a estar del otro lado. Entonces, y un médico que no lo conocía, Iván, evaluándolo, leyendo los informes, y de repente salís con un papel que es certificado de discapacidad. Entonces es muy, muy movilizante, y por eso, celebro que se esté considerando justamente a través de esta nueva legislación, que en el caso de una condición permanente, por ejemplo en el caso de Iván, de mi hijo Iván es no verbal, tiene discapacidad intelectual, entonces no es que va a cambiar su criterio diagnóstico, ¿no? Entonces en ese caso vos tener que presentarte a esa junta evaluadora cada 10 años es muy, muy angustiante, y es innecesario, porque si vos decís, bueno, es angustiante, pero es necesario,
uno, bueno, sí. lo hace, ¿no? Pero eso, y te digo que en todos los encuentros de familia, y yo tengo muchos años de brincar, 13 años ya, y muchos encuentros de padres, porque nosotros tenemos 11 grupos de familia y tenemos encuentros, cada uno de esos grupos tiene su encuentro mensual, y o sea que tengo muchos años de encontrarme. Yo digo, soy una privilegiada porque tengo el privilegio de conocer las historias de tantas familias, y este momento es un momento que todos lo recuerdan con mucha de mucha movilización, ¿no? Digamos, de decir, bueno, ya de por sí tener que lidiar con el diagnóstico de tu hijo es un paso fuerte, porque quiere decir que vas a seguir un camino que no es el que vos tenías en la cabeza, que es un camino que tiene sus barreras, que vas a ir a la escuela y tenés que dar vueltas hasta que encontrás la vacante, también la peregrinación para conseguir que la obra social te pague las horas de tratamiento, ¿no? Y es una negociación. Entonces, yo muchas veces digo, no es el autismo, es toda la burocracia, papeleo y tramitación que esto implica, que es muy, muy desgastante. Y bueno, entonces yo creo que dar apoyos en eso es clave, y también es clave que en ese momento digamos, de otorgamiento del CUD, que pueda haber alguien, ya sea una trabajadora social, ¿no? O alguien que te explique mejor cuáles son tus derechos, que te diga, digamos, que ese momento sea un momento más acompañado, y no tan justamente de evaluación, donde vos te sentís escrutinado, y muchas veces la sensación que tenemos los padres es que hicimos algo mal, no hicimos nada mal, ¿no? Claro. Eso, todo lo que nos pasa. Hay una parte de falta de tacto de parte del Estado en esto de decir, bueno, sos un número o estás escrutinado y te completo, te chequeo y bueno, ya te puedes retirar. Hay una parte de falta de no sé si de tacto, de empatía en cuanto a la familia. Sí, totalmente. A mí me parece que es una falta, es un momento digamos, de mucha desnudez, hay una falta de empatía, y yo creo que justamente en este momento donde hay como justamente mayor conciencia de la diversidad en todos los ámbitos, no solamente en lo que es discapacidad, ¿no? Con temas de género, yo creo que justamente tenemos que humanizar los espacios, ¿no? Humanizar, el Estado se tiene que humanizar. Y yo digo, también me pongo en abogado del diablo. Sí. Pienso en todos los padres que tienen que tienen que litigar para que la obra social les cubra las horas. Entonces yo digo, si vos en ese momento del CUT tuvieras alguien desde, como digo, desde desarrollo social, algún trabajador social que te explique tus derechos, que te diga, mira, vos por ley podés contar con estos apoyos, por ejemplo, o sea, la patente del auto, todo lo que es transporte público, lo puede tener cubierto para él y para tu hijo y para el acompañante, o sea, todas esas que te expliquen tus derechos, y que también, en cierta forma, que te ayuden a agilizar los trámites con la cobertura de salud, porque si vos te pones a pensar, ya conseguir el turno para conseguir el diagnóstico, para la evaluación de diagnóstico, hoy en un hospital público podés esperar 6 meses. Después tenés que esperar otros 3, 4 meses para conseguirte el turno del CUT. Y después empezar a activar todo lo que es la cobertura de salud. Vos estás perdiendo un año en la vida de un chico de 2 años, 18 meses, que es la edad habitual de diagnóstico de autismo, en el caso del autismo, que es clave. Cada mes, a esa edad, vos pensás que a los 11 meses estamos gateando y al año, a los 12 meses estamos caminando. Claro. O sea que en ese momento hay un momento de plasticidad neuronal que es privilegiado y que estamos perdiendo por tiempos burocráticos. De hecho hay una encuesta que hizo la Red Espectro Autista Latinoamérica, de que entre que el momento de sospecha del padre y que efectivamente
consigue el diagnóstico pasa un promedio de 24 meses, 2 años, que es una enormidad. Entonces, la invitación es, respondiendo a tu pregunta, que me parece muy buena, esto de, por un lado, humanizar, el Estado se tiene que humanizar, y parte de esta humanización tiene que ver con acortar tiempos. ¿Y de la Fundación se brinda algún asesoramiento legal para las familias? Nosotros no nos dedicamos al asesoramiento legal, nosotros nos apoyamos en APADEA, que es una organización amiga, que es una de las primeras organizaciones de autismo que hubo acá en la Argentina, y ellos tienen un excelente servicio de orientación legal gratuito. Nosotros creemos mucho en esto de la articulación de las redes, entonces sabiendo que APADEA es algo que hace tan bien, nosotros siempre derivamos a APADEA. Lo que sí nosotros ofrecemos es acompañamiento familiar a través de nuestros espacios de familia, a través de todo lo que es la formación en primeros pasos. Capacitamos a la familia en herramientas de la vida diaria para que justamente todos esos meses hasta conseguir efectivamente el tratamiento no sean meses, entre comillas, muertos, ¿no? Claro, que no sean meses donde el padre se siente que no está pudiendo hacer nada, que no puede avanzar en el tratamiento. Porque también lo que termina pasando es que el hecho de que un chico no reciba el tratamiento a tiempo quiere decir que va a tener mayores dificultades para la inclusión social. Entonces ahí se te juega justamente la inclusión social en la escuela, porque vos, si vas a la escuela y tu hijo está haciendo berrinches, no controla el esfínter, probablemente te digan no hay vacante. Entonces la escuela es donde más se ve la diferencia, ¿no? Porque se está con sus pares. La escuela es donde exactamente es un lugar donde muchas familias han recibido el diagnóstico a través de la escuela, o el jardín, sobre todo muchas veces a través del jardín infantes, la instancia jardín infantes, en el contacto con otros, como justamente el autismo, lo que está comprometido es la comunicación y la interacción social, es todo el procesamiento de la información social que nosotros no nos damos cuenta que estamos haciendo todo el tiempo. Yo, por ejemplo, escuchando tu voz, puedo adivinar si estás de buen humor o si estás en un día un poco triste. O sea, toda esa lectura social yo la puedo hacer instantáneamente. Una persona con autismo, esa traducción que nosotros hacemos, esa traducción social de información, la tiene justamente comprometida. Entonces, cuando en estos espacios sociales, ¿no? O sea, de repente ir a un supermercado, ¿no? Donde hay todos los estímulos a la misma vez, es algo que cuesta. Yo hace poco conocí a una persona con autismo, una adulta que vive en Noruega, una argentina que vive en Noruega, que trabaja en informática, y ella me contó algo que a mí me dejó pensando muchísimo. Me dijo, mira, sabes que yo recién, cuando recibí el diagnóstico de adulta, entendí que que la gente común, por poner un nombre, porque no me gusta esta cosa de normales y no normales, ¿no? Pero digamos, lo más común es que la gente en un restaurante pueda aislar los sonidos de las otras conversaciones y concentrarse en lo que en la conversación con la persona con la que estás en ese momento, ¿no? Y me dice, yo escucho todas las conversaciones al mismo nivel. Claro. Yo no sabía, ¿entendés? Mi cerebro me manda toda la información, entonces es muy apabullante, por eso los espacios sociales muchas veces son muy intimidantes, ¿no? Entonces, bueno, es interesante conocer estas historias porque uno a partir de esto puede generar mejores apoyos y mejores accesos. Totalmente. Karina, ¿cómo crees que se podría llegar a mejorar, por un lado, en el tema de las escuelas o en espacios donde conviven chicos desde temprana edad, ¿no? ¿Cómo sentís que se podría llegar a mejorar el tema, por un lado, de la concientización acerca de, bueno, cómo es esta condición y cómo se puede ver reflejado? Y también, por otro lado, como bien decías, en el tema de los diagnósticos
en lo que es la vida adulta, ¿no? Cuando uno pasa toda su vida capaz sin ser consciente de que tiene esa condición y que simplemente se topa con ese diagnóstico. ¿Cómo pensás que se podría llegar a mejorar o agilizar todos estos procesos para que en un futuro, que si Dios quiere que no sea muy lejano, ya se pueda hablar de una inclusión propiamente dicha? A ver, con respecto a la escuela, yo creo que la capacitación docente es fundamental. Sí. A ver, y yo no te estoy hablando de la capacitación del docente de escuela común, mismo el docente de escuela especial, de repente el autismo u otras condiciones que son frecuentes, son de repente 1 hora en toda una cursada. Entonces, claro, el docente no tiene herramientas muchas veces para generar esos apoyos. Y no por eso quiero estar poniendo, digamos, como el dedo acusatorio sobre los docentes, ¿no? O sea, pero creo que ese es un primer paso, y creo que eso también, yo creo que también tenemos que ser más adultos en el sentido de cuando, por ejemplo, nosotros en la escuela incluimos a una persona con autismo en el aula, tiene que haber una conversación más abierta, digamos, no esta cosa de digamos que la persona con autismo viene a la escuela con su maestra integradora y termina siendo como una burbuja aparte. Entonces yo creo que desde la escuela tiene que haber políticas inclusivas que de repente, por ejemplo, bueno, a ver, estamos invitando a este chico a los cumpleaños, lo están incluyendo en programas sociales. Entonces eso me parece que parte, por un lado, digamos, de decir, esto no es un favor que yo estoy haciendo como escuela, esto es parte de mi misión como escuela, justamente educar en la diversidad, y hacer, y justamente enseñar que esas diferencias nos fortalecen, pero eso tiene que ver con acciones, ¿viste? No desde la palabra, desde acciones concretas. Sí. Entonces eso, por un lado, la formación docente, y yo creo que una mayor... más conversaciones, ¿no? Bien, yo creo que hay, está buena, ¿no? La conclusión esa de la conversación. Sí. Y creo que a nivel de adultos, creo que una mayor, esto que está pasando, muchos adultos hoy, a partir de yo te digo, de cuando yo empecé a brincar hasta ahora, hay una concientización mucho más grande, y por eso también muchos adultos se han preguntado, bueno, che, esto que yo sentía, que era un bicho raro, que viste que no encajaba a ningún lado, tiene un nombre, ¿no? Claro, entonces, y se han animado a buscar un diagnóstico, y hoy, y esto es una excelente pregunta que ustedes están haciendo, necesitamos más centros públicos especializados en autismo de adultos, porque desgraciadamente nosotros nos llegan muchas consultas de adultos que nos dicen dónde puedo ir por un diagnóstico. Bien. Y faltan personas especializadas. Perfecto. Bueno, nos quedamos con esa conclusión también como para continuarla después en otra nota. Karina, brincar.org.ar, el sitio de la fundación, ¿cierto? Exacto. Bueno, perfecto. Seguiremos el tema y seguramente tenemos una nueva oportunidad de charlar. Te agradecemos por esta conversación. Muchísimas gracias a ustedes. Que sigas bien, un saludo grande. Chao, hasta luego. Hasta luego. Karina Morillo, fundadora de Fundación Brincar, hablando sobre esta novedad en la cual se flexibiliza la renovación del certificado de discapacidad, se agiliza, en realidad ese es el nombre, del certificado de discapacidad tan importante para las personas y las familias, ¿no?